el problema que existe hoy en día y que ha venido desarrollándose desde el inicio de la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de la levadura que leuda toda la masa, a esto se refiere. Esto ha estado ocurriendo por un periodo prolongado de tiempo, pero ahora se está manifestando de una forma acelerada. De acuerdo pues con la información que tenemos en Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que cuando incremente la sabiduría y incremente la comunicación y incremente los viajes y llegamos a cierto momento de la edad de la iglesia, que ya las cosas se están perfilando de una manera muy interesante. No sabemos cuándo va a ocurrir el rapto de la iglesia, cuándo vamos a ser llevados, pero lo que sí sabemos es que se está formulando todo este asunto del gobierno mundial y del sistema ecuménico mundial de una sola religión, que es lo que propone las Naciones Unidas. Todo eso está vinculado con las Naciones Unidas, señoras y señores. Es algo muy interesante que nosotros tenemos que entender. Recuérdense que nosotros somos los embajadores de Cristo y como embajadores no podemos estar sin conocimiento acerca de lo que ocurre en la faz de la tierra. Cuáles son las artimañas engañosas del error, y como nos damos cuenta, estas son artimañas engañosas organizadas. Es una organización cósmica grandísima que tiene lo que produce es control absoluto de las mentes de los individuos en la faz de la tierra, básicamente. Y nosotros que estamos conociendo la palabra de Dios más profundamente, podemos perfilar el asunto como tiene que ser y saber que lo que estamos viendo es un engaño alrededor de nosotros. Pero, ¿qué nos deja saber acerca del engaño? La palabra de Dios. La palabra de Dios, que cuando es estudiada de una forma histórica, gramática, o sea, con una hermenéutica sana, de saber el pensamiento que tienen los biógrafos. Lo que ha sucedido últimamente es que en estos seminarios teológicos ya se han infiltrado, en la mayor parte de ellos, yo diría un 90-95% se ha infiltrado este asunto del reino ahora. Esa teología se ha infiltrado y esa teología está siendo enseñada a los pastores que van saliendo a las iglesias. O sea que si estos jóvenes que van a estos seminarios teológicos no tienen ya un trasfondo formado de la palabra de Dios, entonces son fácilmente tilmados. Esto no ocurría hace 50, 60 años atrás. Se formulaba una teología muy, pero muy sana, literal, como estaba escrita en la Biblia, pero ahora todo esto ha cambiado, y ha cambiado pues con el asunto de la dialéctica religiosa, que se utiliza pues lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Israel, que Él no quería el sincretismo, es la misma palabra, es la misma cosa en el pueblo de Israel, que no se mezclaran esas ideas porque a la final iban a destruir al pueblo de Israel. Pues ahora nosotros estamos siendo también destruidos en la iglesia, aunque no se va a lograr totalmente la destrucción de la iglesia, porque las puertas del Hades, como dice la palabra de Dios, no podrán contra la iglesia. Siempre va a quedar un remanente fuerte que conoce la palabra de Dios. Y no me estoy refiriendo a la curia, no señor, aunque sí, si lo pueden poner de esa manera, nosotros sí somos la curia en el sentido de que nosotros somos los santos. Nosotros somos los sacerdotes es la curia, pero resulta que en la edad de la iglesia todos somos curia. Aquí no hay laicos, no existe tal cosa. Entonces, pero son las personas que han optado por conocer a la palabra de Dios. El que conoce la palabra de Dios sabe lo que está pasando, y eso es lo que es muy, pero muy importante. Entonces, aquí yo les he enseñado estos diferentes emblemas de las Naciones Unidas, etcétera, que es la que implementa todo eso. Tengo más información acerca de esto, pero verdaderamente es un empuje muy, pero muy profundo, y ya ha sido por diferentes unidades y diferentes métodos. Ellos han logrado ingresar en todo lo que comprende la raza humana, las diferentes instituciones que existen, toda la política, la psicología, la filosofía, la religión, todo lo han infiltrado ya. Esas personas, para sacar eso ya va a ser muy imposible, solamente una hecatombe lo va a hacer. Y nosotros nos damos cuenta de que sí va a haber una hecatombe después de que la iglesia sea retirada. Pero mientras tanto la iglesia va a ser perseguida más y más, y va a ser tiranizada la iglesia. Entonces, hemos visto en el estudio que lo que utilizan los teólogos que están en el campo de la teología del reino ahora es la hermenéutica complementaria. La hermenéutica complementaria se presta para que ellos digan, bueno, nosotros estudiamos las cosas de una manera firme, pero cuando te das cuenta de lo que es la hermenéutica complementaria, te das cuenta que la hermenéutica complementaria deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, básicamente.
y permitiendo pues de esa manera que se agreguen los significados sutiles a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan, esta es la clave, que no concuerdan con la revelación dada en el Antiguo Testamento. Y por eso pues conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. Y eso tiene ramificaciones profundas. Claro está que nosotros como embajadores conocemos de qué se trata. Y lo que le quiero recordar es que la iglesia existe por un motivo esencial. Primero que todo es el de glorificar al Señor Jesucristo. Para eso existe la iglesia, para demostrar la fidelidad, la justicia perfecta de Dios. Entonces, y después también existe para edificar a los miembros de la iglesia que son traídos por medio del Evangelio. La comisión que nosotros tenemos, que la máxima comisión, es dar el Evangelio de la salvación. Esa es nuestra obra, ese es nuestro trabajo, eso es recompensado altamente en el cielo, porque nosotros somos los voceros, las piernas, las manos del Señor aquí en la faz de la tierra para llevar el Evangelio de la salvación a las personas que conocemos. No es que te tienes que parar allá en la calle a decirle a la gente, aunque si tú tienes ese deseo de hacerlo, como lo tenía este señor que yo les traje aquí a la iglesia, ¿se recuerda? Jim Brown, que era un señor gordito, después se enflaqueció porque le dio cáncer, etcétera, que de paso era millonario. Tenía más de 3,000 acres allá en la parte norte y tenía una serie de cosas. Se paraba enfrente de fiesta y ahí pasaba su y le daba, cree en el Señor Jesucristo, porque tiene un acento tremendo, y le daba el evangelio a la gente. Y también se fue a Sinaloa y se metió en la cárcel de Sinaloa y eso, pues imagínense. O sea que este señor daba el evangelio constantemente, tenía ese don y él sabía de qué se trataba. Pero para nosotros individualmente es imperativo que nosotros, como los voceros de Dios, hablemos de Cristo, le demos el evangelio a las personas. Entonces ese es el motivo por el cual la iglesia existe, y la iglesia finalmente existe con el propósito de lograr ese evangelismo mundial para colmar la gran comisión. Entonces todo eso es parte de lo que hemos estudiado, y ahora lo que estuvimos abordando la vez pasada fue el asunto del evangelio social, y de esa forma es que ellos han logrado echar el evangelio de la salvación a un lado para implementar el evangelio social, porque los pobres van a estar en la faz de la tierra siempre, y van a haber más pobres que ricos, y más gente necesitada de la que no es necesitada. Y con estos desplazamientos globales, porque ahora se están desplazando masas de personas globalmente, porque esa es la agenda que tienen las Naciones Unidas, desemplazar para cambiar la ética de los países, sobre todo la de los Estados Unidos, señoras y señores, que está basada en la Biblia. Entonces, si traes personas foráneas aquí que no concuerdan, que no conocen las cosas que este país tenía anteriormente, pues entonces debilitas al país, y un país debilitado es fácilmente tomado. Entonces, aquí vemos que en la semana pasada vimos que la teología del reino ahora causa que la iglesia se vaya a la deriva tras la agenda del evangelio social, favoreciendo a la redención holística de las estructuras sociales en vez de cumplir la gran comisión, que es lo que hacen, poner grandes instituciones para darle de comer a los pobres. Ahora, todo eso que les digo no es malo, porque a nosotros se nos manda también a ayudar a las personas necesitadas, darle la mano como buen samaritano, pero el asunto es que hay un motivo por el cual nosotros hacemos eso. El motivo es un motivo mayor, darles la salvación a esa persona, la entrada al reino de Dios, que es superior a cualquier cosa que le podemos dar en la faz de la tierra en términos materiales. Ahora, cuando la iglesia llega a hacer algo que nunca Dios deseó, entonces, y la llamó a ejecutar, va a ser vaciada de sus recursos divinos y de su poder. Lo mismo que estuvimos estudiando ayer con Israel. ¿Se dan cuenta? Cuando ese país se va al paganismo, entra en diferentes orquestaciones humanas, porque eso es lo que ellos hacían, ¿verdad? Entonces Dios les quita el espíritu, Dios les quita las bendiciones, y el país se arruina. A la final el país llega a la ruina. Entonces, al verse así, entonces, como el reino de Dios sobre la faz de la tierra, causa que la iglesia llegue a sentirse como si estuviera en su propia casa en el mundo. O sea que ella pertenece al sistema cósmico, en otras palabras, porque ese es el sistema cósmico. Entonces, y no como una peregrina que pasa por el mundo de una forma temporal, pues, en un territorio extranjero para llegar a su destino final, que es el reino eterno, ¿verdad? Y también les hablé que debido a que en el presente no hay suficientes cristianos para establecer el reino de Dios sobre la faz de la tierra, llega a ser necesario que la iglesia encuentre un campo común con aquellos que no comparten sus convicciones bíblicas. El campo común tiene que ser algo en que son los famosos universales. ¿Cuáles son los universales? Bueno, todo el ser humano necesita comer.
Todo ser humano necesita dormir, todo ser humano necesita un techo, todo ser humano, o sea, todos tenemos, no importa de qué tribu vengas, okay, se lo puedes decir de esta manera, no importa de qué país venga, qué idioma hable, tienes las mismas necesidades. Entonces, lo que hacen ellos es buscar el consenso en una de las cosas que son universales, para de esa forma entrar a través de la dialéctica a cambiar al pueblo, a las personas que ellos, con las que ellos comparten sus universales, pues. Entonces, y de esa manera la Iglesia, cuando se apega a este sistema, pierde pues el poder del Espíritu Santo, pero sí edifica una coalición política necesaria para implementar la agenda social del reino ahora. Del punto de vista cristiano, católico, universal, eso es lo que están tratando de hacer ahora. Por eso entran en este asunto ecuménico, porque ellos creen, bueno, vamos al ecumenismo, a esta gente nos la vamos a ganar nosotros de alguna manera u otra. Pero lo que no saben es que la otra persona también está pensando de la misma manera. No, a esto no los vamos a ganar porque ya lo vemos débiles, ya están buscando coaliciones. Cuando la persona comienza a buscar coaliciones es porque ya está débil. ¿Okay? Entonces es muy interesante. Y la semana pasada también le cité a Rick Warren, que ha llegado a ser uno de los abogados principales del ecumenismo del día de hoy, con su plan de paz. Y se los presenté y se los puse, no vamos a pasar por ahí otra vez. Y nos dimos cuenta del motivo por el cual nosotros no queremos entrar de nuevo a este sincretismo con la Iglesia Católica, ¿verdad? Aunque dentro de la Iglesia Católica hay mucho creyente, hay cristianos, son hijos de Dios, han creído en la salvación, pero claro está, después de eso se le ha agregado a las obras que tienen que hacer para mantenerlo, que no es verdad. Pero la palabra de Dios nos dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces la persona que cree es salva, no importa que le agreguen posteriormente cosas que tienen que hacer para mantener la salvación, porque eso no lo pueden hacer de ninguna manera, pero de todas maneras cuando creyeron que Jesucristo murió en la cruz para salvarlos, fueron salvos. ¿Okay? Ahora lo que sucede con la Iglesia Católica es que el empuje no es tanto el Evangelio como la ayuda social. La ayuda social es más importante. Entonces, yo como les dije, yo cursé en La Salle, en Venezuela, por un periodo prolongado de tiempo. O sea, antes de salir de Venezuela, yo toda mi vida cursé en La Salle y en colegios de Santo Domingo Sabio, en colegios católicos, ¿verdad? Pero yo nunca escuché el Evangelio. Nunca escuché el Evangelio, señoras y señores. Vengo a escuchar el Evangelio aquí, en los Estados Unidos. Lo que sí he escuchado mucho acerca de la Virgen y una serie de cosas pues que no tenían que ver con la presentación del Evangelio. Entonces, nos damos cuenta pues que la respuesta del por qué existe la ruptura entre los protestantes y los católicos yace en el hecho de que como protestantes que protestan pues del curso que seguía la Iglesia Católica, vimos cosas en el catolicismo romano que no encontramos en la Escritura. Ahora, ayer les dije precisamente que cuando los concilios se hacían en el pasado, se hacían en la Iglesia Católica, porque era la única iglesia que tenía toda la información necesaria para llegar a establecer esos puntos de vista. Ellos eran los que tenían las grandes bibliotecas en diferentes partes del mundo y ellos tenían acceso a cosas que las demás personas no tenían acceso. Es más, ellos limitaban el acceso, por ejemplo, en el Vaticano, a las personas que querían entrar a estudiar. No les permitían llevar lápiz, no les permitían llevar papel, le daban 2 horas nada más, le ponían un polizonte al lado para que no se robara una paginita, no hiciera nada de eso, sino que simplemente lo leyeran. Pero yo les hablé pues de personas tan eruditas y personas que tenían una mentalidad tan extraordinaria que básicamente se memorizaron las escrituras en los idiomas originales y después las plantearon, pues las escribieron en otros lugares y así fue que se abrió. Ya después que la Iglesia Católica vio que en Inglaterra se presentó la Biblia completa, y dijeron, bueno, ya salió el gato del lugar donde estaba y ya, ahora sí vamos a abrir, pues. Entonces, les comenté que el grito de guerra de la Reforma Protestante tuvo que ver con las 5 solas en el latín, y la sola es la expresión latina que significa solo en español, y esos 5 solos son, y aquí se los pongo porque son muy importantes, solo la fe es la que nos salva. Fíjense que estas solas son tan importantes. ¿Por qué? Porque eliminan la religión de nuestra vida. Cero religión. Aquí no tenemos que pasar por medio de una iglesia para ser salvos ni llevar a cabo ciertos rituales, ¿verdad? Y llevar a cabo ciertas cosas que le han añadido para que tú seas un miembro
vigente de la iglesia, tienen que hacer cosas. No, nada de eso. Aquí solo la fe nos salva. ¿La fe en qué? En el Señor Jesucristo. Solo la gracia, por medio de la gracia y solo en Cristo. Y solo la Escritura es la que tiene la información divina. Son 66 libros que han sido grabados y que la iglesia no tiene información adicional por la cual ellos pueden dictar política, pero según la iglesia católica sí la tiene. Es catedra, lo tienen fuera de la Biblia, lo tienen fuera de lugar y es pasada de los vicarios de Cristo a vicarios de Cristo, según ellos. Entonces, y a Dios solo la gloria. Entonces, tenemos que eso es muy interesante porque nos libera a nosotros de la religión. Mientras que ellos siguen siendo nuestros hermanos y han creído en el Señor Jesucristo, son nuestros hermanos. Y también les comenté que la iglesia primitiva católica permitió la entrada de muchísimos inconversos por edicto de el César. Porque el César dijo, si ustedes no pertenecen a la iglesia católica, no pueden trabajar en el gobierno. ¡Bum! Se llenó la iglesia católica de inconversos. Para ellos era una cosa natural porque ellos están acostumbrados al panteón de dioses. Entonces un solo Dios más, como voy a dejar yo mi trabajo por un solo Dios más, de ninguna manera. Entonces entraron y también trajeron su manera de pensar porque eran las personas que ellos eran los que gobernaban el imperio. ¿Me explico? El rey es el rey, pero tenemos a las personas que mueven los papeles, como quien dice, a la burocracia. Y los burócratas eran los que ponían, primero que todo ponen barreras para llegar arriba y segundo que ellos son los que dictan la última palabra. Entonces de ahí entra pues esta gran apostasía a la iglesia. Entonces aquí ustedes ven esto, los protestantes abrazan estas 5 realidades teológicas o solas y la teología de la iglesia católica las rechaza, o sea que estas cosas las rechaza la iglesia y por eso hay ese quebrantamiento entre los dos. También les cité la participación de Rick Warren en la discusión del Foro Económico Mundial patrocinado por las Naciones Unidas. Les hablé de eso, donde estaba también ahí este señor que rotativo presidente de ¿cómo se llama? De las Naciones Unidas. Fíjense en una, no les voy a dar todo lo que les cité anteriormente, pero esto es lo que sucede. Unas cuantas semanas atrás en la Universidad de Georgetown trajimos a 3 imanes, a 3 sacerdotes católicos, a 3 pastores evangélicos y a 3 rabinos y les preguntamos, ahí unieron las 3 religiones más grandes, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer acerca del SIDA? O sea, que quiere el consenso universal. Eso es lo que él quiere. Comenzar por un punto y de ahí, como la levadura, ¡pum!, entrar por todos lados porque tenemos el mismo fin, en otras palabras. A través del uso de la dialéctica entonces y la retórica podemos ver el sincretismo propuesto para establecer el consenso entre estas religiones y ahí viene el proceso interreligioso ecuménico mundial y eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo es que este proceso se va a formular? Bueno, aquí lo tienen ustedes, pero no solo eso, sino que la Iglesia Católica también está fuertemente involucrada con el ecumenismo mundial y aquí les pongo a ustedes algo que es muy interesante. Ahí está, en el centro, la figura del Papa con todas las religiones supuestamente cristianas, incluyendo los adventistas del séptimo día, todas esas de personas que se dicen ser cristianas. ¿Okay? Pero no solamente dentro de la cristiandad, sino que también ahí tienen ustedes todas las religiones mundiales. Ahí tienen ustedes al Papa metido en esto, con todo lo que tiene, y está trayendo a todas estas religiones al sincretismo. Lo que nuestro Dios le dijo a Israel que no hiciera, ¿verdad? Ese hombre lo está haciendo a voz abierta. Pues aquí estoy, esto es lo que vamos a hacer, nosotros tenemos que unir al mundo. Cuando nosotros hemos sido llamados para separarnos del mundo, el mundo no tiene nada en nosotros. Jesucristo mismo dijo, el mundo no tiene nada en mí. Entonces ahora el vicario supuestamente de Cristo es el que está metido en esta amalgamación de diferentes religiones en la paz de la tierra. Y parece unos santitos, ¿verdad? Ahí tienes uno que parece un santito chiquitito, sí, ¿no? Aquí no hay nada de eso, señoras y señores. Toda esta gente tiene... Es más, estos son los líderes del sistema cósmico mundial en la parte religiosa. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros entendemos eso y no podemos dejar engañar. Ellos están dedicados a esto, señoras y señores. Pues bien, también les comenté que la oración de inauguración de Rick Warren equipara a Jesús musulmán con el Jesús de la Biblia. Y a la final, pues si tú vas a tratar de edificar el reino de Dios en la faz de la tierra, porque ellos dicen que el reino de Dios está ahora vigente,
Entonces tienes que tener y no hay suficientes cristianos en el mundo para lograr objetivos, tienes que amalgamarte, tienes que hacer coaliciones. ¿Okay? Y para lograr las coaliciones tienes que buscar los puntos en los cuales hay universales y que todo el mundo está de acuerdo. Entonces nosotros estamos viendo esto y nosotros decimos, ok, no, así no es el asunto. Mira, nosotros no estamos aquí para mejorar el mundo. Yo se los he dicho, ¿no? El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que son unos hipócritas, que ellos están tratando de pintar el mundo de blanco cuando está lleno de osamenta. Sí, no va, toda esta gente de esa religión están espiritualmente muertos. Entonces, ¿cómo vas a formular tú? Es más, yo no sé si este señor también estará, pues, porque por lo que está haciendo aparentemente no, ¿verdad? Y es el orden de los jesuitas, que de paso es un orden que pertenece a las Naciones Unidas. Es más, esta gente hace los símbolos de las Naciones Unidas de perversión, ellos todos los hacen. Pero de todas maneras, nosotros estamos pues viendo que dentro de la iglesia los grupos que están entendiendo esto son más y más pequeños. Sí los hay en la iglesia, pero cada vez son más reducidos, menos. ¿Okay? Entonces, así que entonces pues que tienes que empezar a cooperar con personas de diferentes fees, como los católicos y musulmanes y los diferentes Buda. Ahí tienen al que representa a Buda, tienes a los hindúes. Tal y como el humanismo espiritual representa el resultado natural de que la iglesia se ve como si fuera el reino de Dios. Entonces eso es lo que están haciendo, arreglando el mundo. Y también el cuarto punto que les decía es que Clarence Larkin observó que echar a un lado el estudio de la profecía que se encuentra en la Biblia ocurre naturalmente cuando la teología del reino ahora gana fuerza en la iglesia. Y créanmelo, que en la iglesia tienen, pues bueno, ya les he dicho, por lo menos el 90% ya desde el punto de vista de la iglesia, no estoy diciendo que no son creyentes, son, pero ahora abrazan ese punto de vista que los conduce a la destrucción. ¿Por qué? Porque no conocen y no saben. Ahora lo que no saben es que la palabra de Dios nos dice que el evangelio de Dios no llega vacío, siempre va a tener, va a salvar gente, pero ahora ustedes pueden entender cuando yo les digo que en el gobierno milenario del Señor Jesucristo, así como en el gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos, solamente hay un presidente, hay un vicepresidente, hay 12 miembros de gabinete, hay los senadores, 100 y pico de senadores, 400 y pico de congresistas. Todo eso, esos son los que gobiernan el país. O sea que los que gobiernan un país de 370 millones son muy pocos. También va a suceder así en la iglesia en el tiempo del reino milenario. Los que quisieron conocer al Señor de verdad, esos son los que van a gobernar, esos son los que producen, los que entienden, los que saben. Si ya tú conoces la política divina, tú sabes de qué se trata todo esto, para no ser engañado y para tener la máxima producción espiritual. ¿Cómo se hace la máxima producción espiritual? En amor. Vas a amar a Dios. Yo no sé si a ustedes, por ejemplo, les da pena orar cuando van a comer enfrente en un restaurante, ¿verdad? Pero a la persona que está recién comenzando el camino de Dios más o menos se escaramuza. Pero ya cuando tú llegas a esto, más a ti te vale. Tú vas a orar porque a Él, tu Padre es el que te está dando a ti la comida. Y es tu Padre el que te está dando la vida para que des el Evangelio de la salvación. Así de simple. Entonces, cambian las cosas a medida que creces espiritualmente. Entonces, la idea del reino ahora le ha robado a la iglesia de su llamamiento de mirar hacia arriba y de su esperanza bienaventurada. No puede haber una venida inminente para aquellos que están buscando sentar el reino de Dios en esta dispensación. Están demasiado ocupados haciendo eso, tratando de amalgamar a las naciones y hacer las cosas, o sea, presentar al mundo, ayudar a los pobres, ayudar al movimiento mundial de masas de personas a diferentes lugares. Entonces, todo esto es muy importante porque nosotros, de nuevo, como embajadores, tenemos que reconocer esto. Y la pregunta que nos hacemos, si ellos están buscando sentar al reino de Dios en estos momentos, ¿por qué estar tan preocupados con el plan profético de Dios que tiene que ver con el derrocamiento futuro del anticristo y del establecimiento posterior del reino del Mesías? Si en estos momentos ya la iglesia está trayendo el reino y está siendo gobernada por el Mesías. ¿Se dan cuenta? No hay necesidad de hacerlo. Y finalizamos observando que Rick Warren parece tener una animosidad especial por aquellos que él considera que están demasiado preocupados con la escatología, o sea, con el estudio del plan de Dios para el futuro. Y fíjense lo que él escribe, no sé si se los tengo aquí, sí, aquí se los tengo. Miren lo que él dice. Y le estoy poniendo porque este hombre ha llegado a ser prominente, este hombre está allá con los presidentes de los Estados Unidos. Este fue el hombre que habló en
cuando fue inaugurado el presidente Obama, él fue el que habló, ¿ok? O sea que ha llegado a posiciones altas porque él abraza lo que abraza el sistema ecuménico. Entonces, cuando los discípulos querían hablar acerca de la profecía, porque él expone las cosas muy simpáticamente. Para una persona que no está entrenada y no tiene conocimiento más profundo, pues lo que él dice tiene un sentido extraordinario, ¿verdad? Porque lo ven desde el punto de vista humano, porque todavía no han canjeado el punto de vista divino por el punto de vista humano en su cabeza. O sea que todavía tienen mucho en su corazón del mundo y les resuena la información con la información que tienen del mundo en su cabeza. Dice, cuando los discípulos querían hablar acerca de la profecía, Jesús cambiaba la conversación rápidamente hacia el evangelismo. Él quería que ellos se concentraran en su misión en el mundo y en esencia él dijo, los detalles de mi regreso no son asuntos de ustedes. ¿Okay? Y lo que sí es asunto de ustedes es la misión que yo les he dado. Concéntrense en eso. Eso es lo que él está diciendo. Y sí, nosotros sabemos que el evangelismo es lo principal. Nosotros estamos aquí para dar el evangelio de la salvación. ¿Okay? Entonces suena bien lo que él dice. Si quieren que Jesús regrese más rápido, enfóquense en cumplir la misión que él les ha dado y no entrando en tratando de descifrar el asunto de la profecía. Fíjense lo que él dice. Si quieren que venga más rápido, pónganse a evangelizar. O sea que, según él, el Señor va a traer su regreso si evangelizamos al mundo entero, básicamente. Especular en el tiempo exacto, esto continúa él diciendo esto, especular en el tiempo exacto del regreso de Cristo es fútil, porque Jesús dijo, nadie sabe ni el día, ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Ya que Jesús dijo esto, no sabía el día o la hora, ¿por qué vas a tratar de descifrarlo? Pues está hablando aquí de tratar de descifrar el tiempo y la hora, en la cual nosotros no hacemos, porque nosotros sabemos que no hay momento, pero de eso, él dice de eso y está citando cierta cantidad de versículos bíblicos para respaldar su posición. Lo que sí sabemos con certeza es que Jesús no va a regresar, sino hasta que todas las personas que él quiere que escuchen las buenas nuevas la hayan escuchado. ¿Está correcto eso o está incorrecto? No, está correcto, él está diciendo lo que es correcto ahí. Miren, Jesús no va a regresar sino hasta que todas las personas que él quiere que escuchen las buenas nuevas las hayan escuchado. Entonces la omnisciencia de Dios sabe cuántas personas van a escuchar el evangelio. Recuerda, él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, pero hay momentos políticos y físicos que lo impiden, pero sí, es la voluntad de Dios que todo el mundo se salve. Pero él lo pone de cierta manera para arreglar la posición que él tiene. Jesús dijo, las buenas nuevas acerca del reino de Dios van a ser predicadas en todo el mundo y a cada nación, entonces vendrá el fin. ¿Okay? Citando la Escritura. Si tú quieres que Jesús regrese más rápido, enfócate en cumplir tu misión y no en tratar de descifrar la profecía. ¿Okay? Eso es lo que él dice. Es muy fácil, regreso a este de atrás porque todavía no lo he terminado. Yo estoy leyendo de otro lugar. Es muy fácil el llegar a distraerte o desviarte de tu misión debido a que a Satanás le interesa más que tú hagas cualquier cosa menos que compartir tu fe. Él va a permitir que tú hagas todo tipo de cosas buenas mientras que no te lleves a nadie al cielo contigo. Pero recuérdense que lo que sucede es que va a haber una mezcolanza de la verdad y la mentira. Tú pones la verdad y un solo por ciento de mentira ya echa abajo. El asunto es, ¿podemos discernir nosotros dónde se encuentra la mentira aquí? Ese es el asunto. Entonces, pero en el momento en que te pongas serio acerca de tu misión, espera que el diablo te envíe todo tipo de diversiones. Ahora, cuando esto suceda, recuerda, dice, que las palabras de Jesús, todo aquel que permite ser distraído de la obra que yo le he planificado para él, no es apto para el reino de Dios. Okay, entonces ahí tienen lo que él dice, pero lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. De acuerdo con la línea de pensamiento de Rick Warren que tenemos aquí, aquellas personas que meditan demasiado sobre más de un cuarto de toda la Biblia, ¿okay? Porque es más, es un 33% de la Biblia. Si tú meditas en un 33% de la Biblia, ¿okay? Donde están las profecías que se cumplen y que se van a cumplir, entonces, dedicada a la verdad escatológica, están poniéndole la fecha y persiguiendo las prioridades que no son similares a las de Cristo. Primero que todo, nosotros no le ponemos fecha en la venida del Señor Jesucristo porque nadie sabe la fecha. Pero si no, o sea que él utiliza eso para decir que ustedes están haciendo esto incorrectamente. ¿Te das cuenta? O sea, dentro de lo que él dice, tienes que
porque mientras más avanzas, más sutil es el ataque. Tienes que saber de qué se trata. Y dice, persiguiendo las prioridades que no son similares a la de Cristo y que no les interesa el evangelismo, que están involucrados en una distracción, siendo influenciados por Satanás y no son aptos para el reino de Dios. Eso es lo que él dice, eso es lo que acaba de decir. Aún así, el estudio de la profecía bíblica no debe ser tan rápidamente desacreditada ni descartada, ya que en 2 de Pedro 1:19 nos deja saber que, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, ¿okay? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Me dan cuenta? O sea que sí está diciendo que sí es importantísimo que nosotros sepamos acerca de la escatología, porque te deja saber el norte, te vas a saber hacia dónde te diriges. Si tú no sabes la escatología, tú no sabes hacia dónde te diriges. Entonces, imagínate, ¿cómo vas a tú poder a un destino que tú tienes en mente si no sabes dónde está? ¿Cómo vas a ir a un país si no sabes dónde está el país? ¿No? Tienes que saber dónde está el país para tú poder ir allá. Entonces, los dispensacionalistas progresivos también enfatizan la teología del reino ahora a través de su creencia que en estos momentos Cristo orquesta un reino listo, que ya está listo el reino, y la fase espiritual del reino davídico, porque en estos momentos gobierna desde el trono de David, que supuestamente está en el cielo, cosa que no es así. El reino del Señor Jesucristo de David no está en el cielo, está en la faz de la tierra, está en Jerusalén, y va a imponerse cuando regrese por segunda vez el Señor Jesucristo. Entonces, de ese modo no es sorprendente descubrir que los dispensacionalistas progresivos le quitan el énfasis a la porción profética de la Biblia en general, porque cuando tú desmantelas, fíjense qué interesante es esto, porque si tú desmantelas la porción profética, tú estás desvinculando el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. No es importante cuando hay una serie de profecías concernientes a Israel que nosotros podemos ver desde nuestro punto de vista aquí en la época de la iglesia, que son importantísimas, para nosotros son importantísimas. Entonces, los pasajes proféticos claves reciben una escasa atención en sus enseñanzas y sus escritos. Por eso es que Charles Ryrie, que es un erudito pues, en la materia, observa cómo los dispensacionalistas progresivos son culpables de, y aquí le pongo la cita de él, porque este es un señor que dio clases en el Seminario Teológico de Dallas, cuando el Seminario Teológico de Dallas era el Seminario Teológico de Dallas. O sea que tenía grandes eruditos y personas que verdaderamente entendían la hermenéutica sana, escudriñaban los libros de la manera sana. Dice, ignorar la gran profecía de las 70 semanas que se encuentran en Daniel 9, 24 a 27, que de paso pues aquí se las pongo para que ustedes vean de qué se trata. Dice lo siguiente: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Tu santa ciudad es Jerusalén. Para poner fin a la transgresión. Fíjense en esto. Fin a la transgresión. ¿La transgresión de quién? Del pueblo de Dios. ¿Okay? Para terminar con el pecado de la incredulidad de Israel. Para expiar la iniquidad que ha hecho el pueblo de Israel. Van 3. Para traer justicia eterna, la justicia del justo y que justifica en la faz de la tierra, que es el Señor Jesucristo, que es el Mesías. Para sellar la visión y para sellar la profecía. La profecía que estaba en el Antiguo Testamento y la visión que habían tenido estas personas en el pasado se van a sellar. Y finalmente para ungir el lugar santísimo. El lugar santísimo es la parte adentro del templo que va a estar edificado, señoras y señores. Eso es lo que está diciendo Daniel. Y dice entonces, aquí da la fecha. Solamente la Biblia puede hacer esto, señoras y señores. Que se cumpla al pie de la letra de la manera que se ha cumplido. Hace saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, estamos hablando de Artaxerxes Longimanos, que firma el tratado para que regresen los judíos de la esclavitud que tenían en Babilonia, ¿verdad? Entonces, desde ese momento que se firma hasta la venida del Mesías se cuentan los días exactamente hasta la hora exacta de la venida del Señor Jesucristo. Está aquí en esta profecía. Entonces, hasta el Mesías príncipe, que es el Señor Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62 son 69 semanas, ¿okay? De 69 semanas de año. Entonces,
habrá 7 semanas y 62 semanas y volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Ahora brinca la brecha porque recuérdense que en el Antiguo Testamento no se conocía nada acerca de la iglesia. Entonces la iglesia era un vacío completo y los videntes de esa época miraban los eventos de Israel con los picos de las montañas. Entonces venían este pico y después venían este pico. Pasaron por la edad de la iglesia completamente para dar esta información aquí. Y por eso dicen, después de las 72 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. ¿Okay? O sea que está hablando de Roma y del imperio romano y Tito y su fuente. Pero después brinca, a su fin vendrá con inundación, y dice, aún hasta el fin habrá guerra, al fin del periodo de la tribulación. Las desolaciones están determinadas y él hará un pacto firme con muchos por una semana, este es el anticristo, ¿verdad? Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal, o sea que ahí está el templo, el tercer templo edificado, y ahí está la ofrenda de cereal, y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, ¿ok? Estamos hablando ahora del anticristo, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador, hasta que Dios mismo elimine al desolador y lo encarcele. Entonces, hasta la fecha, en ningún lugar de los escritos de los dispensacionalistas progresivos he encontrado, fíjate que esto lo tergiversé. Hasta la fecha, aquí está. Hasta la fecha, en ningún lugar de los escritos de los dispensacionalistas progresivos he encontrado una discusión de este pasaje. Que se encuentra ¿dónde? En el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento respalda todo lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, una discusión de este pasaje, solamente muy pocas citas de referencia, o sea, pasando por alto, sí, nada más te ponen la cita. Mientras que no niegan el rapto antes de la tribulación, que es nuestra posición, y el periodo literal de la tribulación, que son 7 años, ¿verdad? Los revisionistas no le ponen mucha atención a estos aspectos de la escatología. Y aquí están estas personas que están en ese campo. Ni Craig Blessing ni Darrell Bock toman en cuenta oportunidades obvias para mencionar el rapto. Y en un lugar, discutiendo 1 Tesalonicenses 5, solamente dicen que el rapto aparentemente puede ocurrir antes de la tribulación. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay algo que verdaderamente no concuerda. Ya entendí lo que dice. Entonces, fíjense que posteriormente dice lo siguiente. Ellos censuran, como lo hacemos mucho de los dispensacionalistas normativos, que somos nosotros, que nosotros censuramos este tipo de actividad también, el sensacionalismo de algunos intérpretes de la profecía, pero el abuso de una doctrina no es razón para echar abajo la verdad de esa doctrina, más bien debería hacernos más celosos de presentarla correctamente y de una manera balanceada. Además, ya existe en los escritos de los dispensacionalistas progresivos un empuje para categorizar al libro de Apocalipsis como un libro difícil de interpretar, haciéndose de la imaginería que se encuentra en el libro, como lo hacen muchos revisionistas, parece echar abajo pues una interpretación simple del asunto. Por ejemplo, cuando se habla en los capítulos 17 y 18 de las langostas, en el capítulo 9, y de Babilonia en los capítulos 17 y 18, son ejemplos de tal dificultad literal y simbólica al interpretar el libro. Ya nosotros hemos pasado por lo y nosotros entendemos de qué se trata todo esto, y todo esto está anclado en el Antiguo Testamento y nos deja saber el significado que tiene cada uno de estos símbolos. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que en estos escritos de los dispensacionalistas progresivos, como lo hemos venido estudiando, demuestran un oscurecimiento consistente de los pasajes escatológicos. Ellos no quieren sacar estos pasajes escatológicos a relucir, porque una vez que comienzan a alegorizar, tienen que alegorizar a todos, y tienen que ir al Antiguo Testamento y lidiar con los pasajes que hablaban acerca de estos eventos del porvenir, y también alegorizarlos.
o decir que no estaba hablando con nosotros hoy en día, ni estaba hablando con el asunto del milenio, sino que estaba hablando en el contexto de lo que las personas de 600 años antes de Cristo podían entender. Entonces, eso es lo que ellos proponen, porque se encuentran, yo les he comentado a ustedes que la Biblia a sí misma se protege y tiene información que elucida, pues derrama su luz sobre la información posterior. ¿Se dan cuenta? Y es tratar de quitar eso. Es más, es imposible tratar de quitar la información sin alegorizarla. Tienes que inyectarle el pensamiento humano del momento para que de alguna forma u otra pues la cosa salga como tú quieres. Y más que todo, ese punto de vista es utilizado por las religiones para atrapar al pueblo de Dios en un sistema religioso y para arreglar el mundo el día de hoy. ¿Okay? O sea que tenemos que tener los ojos abiertos del por qué sucede. Ahora, aquí estamos viendo la progresividad del asunto de que la levadura leuda toda la masa. ¿Cómo lo hace? Pues de esta manera, así de esta manera. Entonces, los escritos de los dispensacionalistas progresivos demuestran ese oscurecimiento consistente de los pasajes escatológicos. Y parece ser que ya no se acercan a los textos proféticos con la misma consistencia, con el método literal de la interpretación que ha caracterizado a las generaciones previas de la iglesia, de los estudiantes serios pues de la profecía. Por ejemplo, el dispensacionalismo progresivo o el dispensacionalista progresivo llamado David Turner, estas son personas que están en ese campo. Son muchos los que se proponen ahí. La Iglesia Católica tiene una cantidad de personas que piensan de esta manera. Entonces ellos lo que hacen es se basan en los escritos de las otras personas que están buscando cómo pues producir información que ayude a sacar al pueblo del lugar donde tiene que estar literalmente, ¿okay? Porque la información tiene que ser literal en la Biblia. Entonces, este señor David Turner da a entender que Apocalipsis 21:21, que declara que las 12 puertas de la ciudad eterna serán de perlas, no debe ser interpretado literalmente, porque no hay ostras lo suficientemente grandes para producir perlas de tal tamaño. ¿Okay? O sea que, desde el punto de vista humano, ¿okay? Porque tú puedes ver esto desde el punto de vista divino, desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, oye, la verdad que no es una perla tan grande para poner una puerta entera como perla. ¿Okay? O sea, sí. Entonces tú dices, bueno, ¿tiene sentido lo que está diciendo? Sí, tiene sentido si lo está viendo desde el punto de vista humano. Aquí tienes el versículo. Las 12 puertas eran de 12 perlas, y cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como de cristal transparente. Fíjense todo esto, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, esas puertas yo les comenté que eran grandísimas, grandísimas eran. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este lugar del que se está hablando tiene dimensiones de un cuarto, de 2/3 de lo que es los Estados Unidos. Hay una puerta en el norte, una puerta en el sur, una puerta en el este y una puerta en el oeste, ¿verdad? Pero ahora está hablando de 12 puertas que permiten, o sea, 3 de cada lado, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí. O sea que son puertas grandísimas. Entonces dice, no, eso no puede ser. ¿De dónde va a sacar las ostras? No caben en el mar estas ostras, de lo grande que tiene que ser. ¿Ok? Claro está que no es suficiente, pero eso es lo que ellos proponen. Y siguiendo el mismo criterio, David Turner sugiere que ese mismo versículo que habla de las calles de oro no puede ser interpretado literalmente, debido a que no hay suficiente oro para pavimentar una ciudad tan grande como esa. No existe tanto oro. ¿Okay? Entonces, humanamente hablando, pues porque él dice, eso es lo que él propone para decir que esto no puede ser literal, que esto es alegórico, pero resulta que el Apocalipsis 21:21 no te dice que esto es una alegoría, cosa que hace la Biblia cada vez que hay una alegoría. La misma Biblia te dice, esto es una alegoría, pero aquí lo está diciendo. Entonces, el asunto es que a las aseveraciones de David Turner de tratar Apocalipsis 21:21 de una forma no literal, Robert Thomas, que es uno, si ustedes quieren tener un comentario excelente de la Biblia, Robert L. Thomas, así se llama este señor, también del Seminario Teológico de Dallas, que hizo volúmenes. Este señor hizo volúmenes que te interpretan cada versículo de la Biblia. ¿Okay? Toda su vida se la pasó en esto. Robert L. Thomas le responde apropiadamente de la siguiente manera: estas son razones muy débiles para negar su aspecto literal.
los recursos disponibles a un Dios infinito de crear tal ciudad van más allá de las condiciones presentes. ¿Sí o no? Definitivamente. Estamos hablando de nuevo cielo y nueva tierra. ¿Okay? Estamos hablando de algo que viene del cielo. O sea, si Dios hace que de los químicos del mar se forme una perla, no puede formar una perla más grande Él, no es Dios todopoderoso. Entonces Él dice, pero muchos materiales más están disponibles a Él que a los seres humanos de la edad presente. Es más, esto se lo agrego yo, Él los puede crear de la nada, porque Él es el Dios todopoderoso. ¿Quién le va a decir a Dios que no cree calles pavimentadas en oro? ¿Quién hizo el oro? ¿Me dan cuenta? Entonces nos damos cuenta de que lo que Él está diciendo no es suficientemente fuerte su argumento y no lo respalda de la manera correcta para concluir lo que Él está concluyendo. Entonces vamos a terminar aquí en esta ocasión porque se nos acabó el tiempo, pero en la próxima vamos a seguir, les voy a dar más información que es muy interesante para nosotros porque nos permite ver pues qué está sucediendo el día de hoy, ¿verdad? Cómo lo perfilan las personas y por qué esto está yéndose de mal en peor. No solamente en el globo terráqueo a través de las Naciones Unidas, sino dentro de la misma iglesia. La misma iglesia tiene que ser socavada. Y cuando Dios habla, nuestro Señor habla de la levadura que leuda toda la masa, está hablando de nosotros, de la iglesia, señoras y señores. Entonces, esto es algo que nos permite a nosotros verlo de una manera interesante. Para nosotros, lo más importante que es, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Perdón? Evangelizar. A esa es la corona que le pertenece a Dios y a las personas que lo hacen. Dar el evangelio de la salvación. Para nosotros es un asunto de amor. ¿Ok? No es, la votación es importante si puedes votar en los Estados Unidos, porque determina quién va a gobernar, pero aquí lo importante es que nosotros sabemos hacia dónde se dirige esto y el tiempo está limitado y hay muchas personas que hay que rescatar y se rescata con el evangelio de la salvación y después invitándolos a la iglesia para que vayan conociendo también la palabra de Dios. Bueno, ahí terminamos entonces en esta ocasión. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todos estos conceptos que se encuentran en la Biblia para nosotros como tus embajadores, para poder ver las cosas nítidas, claras, diáfanas en el transcurso de nuestra vida en la faz de la tierra. Y te pedimos que todas estas cosas nos ayuden a nosotros para glorificar tu santo nombre aquí en la faz de la tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.